Hola, ¿qué tal? Te habla Carlos Martínez. El Señor te dé muchas bendiciones. Quiero que continuemos estudiando el capítulo 14 de versículo 7 de Apocalipsis, y en la cual vamos a ver y vamos a estudiar la hora de su juicio. En este estudio, vamos a escudriñar las escrituras para ver si podemos encontrar en ella el tiempo en que el juicio de Dios iniciaría. Pero antes de estudiar, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar con vida en este día y de poder estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y sanidad para los enfermos, Señor, y aquellos que están quebrantados de salud. Que tu voluntad se haga en ellos, Señor. Y en esta hora también te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe para el estudio de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Apocalipsis 14:7 lo vamos a leer y dice: decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Voy a terminar aquí porque el énfasis va a ser en la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que si la hora de su juicio ha llegado, debe haber algún momento en la palabra de Dios en el cual estaba profetizado esta hora del juicio. Y para comenzar nuestro estudio, quiero que vayamos a Levítico 23 y 24. Levítico 23 y el versículo 24, que dice: habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Por qué voy a empezar en este versículo de las fiestas de las trompetas? Bueno, en el video anterior que estudiamos el cumplimiento del tiempo, en dos videos que lo hicimos, vimos las fiestas que se hacían en el santuario, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Y luego la fiesta que seguía al Pentecostés era la fiesta de las trompetas. O sea, que la hora del juicio debe llevar un orden de acuerdo a las fiestas que se hacían en el santuario. Entonces, en Levítico 23 y el versículo 27 dice que a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, si el día del juicio llegó, es una hora en la cual dice Apocalipsis 14:7 que la hora de su juicio ha llegado. Entonces, antes de que se haga este día de expiación, debe haber la fiesta de las trompetas, que es la fiesta que seguía al Pentecostés. Pero aquí dice que el día de la expiación era para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Y segunda de Corintios 5, el versículo 19, segunda de Corintios, vamos a ver allá, segunda de Corintios 5, y el versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que quiere decir que el día de la expiación es el día en el cual Dios pasa por alto los pecados de los hombres por medio de Cristo, por medio de Cristo. Entonces, para tener un amplio conocimiento de este día de expiación, yo quiero que vayamos a Levítico 16 para que podamos identificar qué se hacía en este día de expiación y otros nombres que recibía este día de expiación. Entonces, Levítico 16, y vamos a leer el versículo 8 y 9, el 15 y el 16. Levítico 16 dice en el versículo 8: luego echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová
y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Este cordero que se escogía en esta fiesta del día de expiación era sacrificado. Ya vimos en estudios anteriores que el Cordero de Dios es Jesucristo. Y aquí nos dice en el día de expiación que ese Cordero se escogía y se sacrificaba como expiación en la presencia de Jehová. Entonces, el versículo 15 y el 16 nos dicen: después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El versículo 16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, a este día también se le podría llamar la purificación del santuario. En el día de la expiación era el día en que el santuario era purificado. Pero algo muy importante que nosotros debemos entender es que en este día de la expiación solamente lo hacía el sumo sacerdote. Entonces, debemos, para tener un amplio conocimiento de a qué se refiere el día de expiación o el día de la purificación del santuario, cómo estaba vestido el sumo sacerdote para hacer este oficio en el día de expiación. Y vamos para ello a Éxodo 28, y vamos a leer el versículo 30 y el versículo 38. Éxodo 28, versículo 30 y el versículo 38. El versículo 30 de Éxodo 28 nos dice: pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Jehová. Entonces, vamos a ver que en este día de expiación, el sumo sacerdote, que en ese momento era Aarón tenía que llevar el pectoral del juicio, lo que nos está indicando que en este día, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, tenía que llevar puestas las ropas de sumo sacerdote que incluían un pectoral del juicio, como ya hemos leído. Ahora, si el día de expiación es el día de la purificación del santuario, que es el mismo día del juicio, quiere decir entonces que esta obra del juicio que nosotros vemos en Apocalipsis 14:7 tiene que ser el cumplimiento entonces del día de expiación o purificación del santuario. Ahora, ¿dónde nosotros entonces podemos encontrar esta profecía de una purificación del santuario? Bueno, si nosotros vamos al libro de Daniel, y vamos al capítulo 8, nosotros nos vamos a dar cuenta que Daniel ha tenido una visión de unos poderes luchando, pero entonces él oye hablar a dos santos, y en el versículo 13 dice: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? Daniel aquí menciona la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado, lo que indica que el santuario estaba siendo pisoteado por algún poder. Pero el versículo 14, que es en el que vamos a enfocarnos en la profecía, dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Es la única profecía que nos dice a nosotros cuándo el santuario va a ser purificado. Ahora, en el versículo 17 nos dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo:
entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Algo muy importante que el ángel le dice a Daniel, que esta visión de las 2300 tardes y mañanas es para el tiempo del fin. El versículo 26 nos dice que la visión de la tarde y mañana que se ha referido es verdadera. Y dice, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces, aquí el versículo 26 de Daniel 8 me dice que esta visión de las tardes y mañana es verdadera y que es para muchos días. Ahora vamos a ver qué pasó con Daniel. Bueno, pues Daniel en el capítulo 9, Daniel estaba preocupado por esta visión de las 2300 tardes y mañana y no entendía la visión. Entonces en el capítulo 9, versículo 2 dice, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Algo muy importante que me llama la atención aquí es que Daniel en esta visión escuchó que son 2300 tardes y mañana y le dicen que es para el tiempo del fin. Esto a Daniel lo preocupó. ¿Por qué? Porque Daniel entendía que eran 70 años las desolaciones que debía tener Jerusalén en el cautiverio. Y por eso acude al libro de Jeremías para ver el tiempo que eran de cumplirse. Entonces le preocupa a Daniel, entendiendo que las 2300 tardes y mañanas representan 2300 años, y él se preocupa por qué tantos años si la profecía de Jeremías decía que era 70 años, no 2300 años. Bueno, pues entonces nosotros en el versículo 21, a Daniel se le dicen, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel no entendía la profecía de 2300 tardes y mañana, entonces pidió en oración al Señor que le explicara esta profecía y el ángel desciende a darle. ¿Por qué si la profecía era de 2300 tardes y mañana, ahora a Daniel solamente se le explica una parte de esta profecía? Bueno, el propósito de la profecía de las 70 semanas es mostrar al Mesías, la llegada del Mesías y el cumplimiento de las fiestas que se hacían en el santuario. ¿Por qué? Porque la purificación del santuario debe ser purificada por el Mesías, por el Mesías. Entonces, por eso nosotros vemos que las 70 semanas es un periodo de tiempo de las 2300 tardes y mañana, de 2300 años, y solamente se le da a Daniel lo que era especialmente para su pueblo. Por eso dice en el versículo 24 que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Porque cuando llegara el Mesías príncipe iba a cumplir con los rituales que se hacían en el santuario. Y ya vimos que se cumplió la Pascua, ¿verdad? Y vimos las otras fiestas hasta el día de Pentecostés. Ahora, ¿cómo entonces podemos entender cuál es el tiempo del fin? Bueno, pues el mismo libro de Daniel nos da las explicaciones de esta visión de las tardes y mañana. En Daniel 12, del versículo 4, vamos a leer en adelante, y aquí nos va a mencionar varios puntos de esta profecía de las 2300 tardes y mañana. Dice aquí Daniel 12, en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fue lo mismo que se le había dicho a Daniel en el versículo 17 del capítulo 8, que la visión de la tarde y mañana era hasta el tiempo del fin. Dice aquí, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿A qué se refiere con que la ciencia aumentará? Nosotros en el libro de Daniel podemos encontrar que cuando Daniel le va a revelar, a interpretar al rey Nabucodonosor sobre la imagen que Nabucodonosor había soñado y había olvidado, Daniel le dice algo muy interesante al rey Nabucodonosor y dice que Dios da la ciencia a los entendidos, lo que quiere decir
que la ciencia aumentará, quiere decir que el entendimiento de esta profecía iba a aumentar. Da la ciencia a los entendidos. Y más adelante vamos a ver que el mismo versículo habla sobre esto. Dice el versículo 5, yo Daniel, de capítulo 12, yo Daniel miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La misma pregunta que leímos en Daniel 8, versículo 13, que le hizo esa misma pregunta. Y dice el versículo 7, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Estos versículos, de versículo 7 de Daniel 12, nos va a llevar a entender un poco más esta profecía de la hora del juicio. En el versículo 8 dice, yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo misma respuesta que se le dio a Daniel en el capítulo 8 y versículo 17. Muchos, en el versículo 10, serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estos 1290 días son el mismo tiempo que dice Daniel 12:7, que dice que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Pero este tiempo me va a llevar a otra profecía. La profecía que nosotros encontramos en Daniel 7 y el versículo 25, hablando del cuerno pequeño, dice, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Es el mismo tiempo de aquí que se le da autoridad al cuerno pequeño para actuar por tiempo y la mitad de un tiempo, el mismo tiempo que me dice en Daniel 12 que sería el tiempo del fin, hasta tiempo y la mitad de un tiempo. En Daniel 7, versículo 8, 9 y 10, nosotros podemos encontrar otra vez este tiempo. Dice aquí, estuve mirando, en versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. El versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de día, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Vemos que mientras el cuerno estaba en su apogeo, dice Daniel que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Este anciano de día es Dios el Padre. Ahora vamos en el versículo 10. En el versículo 10 me interesa una parte que dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos entonces que mientras este cuerno estaba persiguiendo a los santos del Altísimo, dice aquí que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Quiere decir que durante el tiempo de los 1260 años que dice Daniel, que es igual a tiempo y la mitad de un tiempo, es después de este periodo en el cual el juez se sienta y los libros son abiertos. Ahora en el versículo 13 hay algo muy importante. El juez se sienta, pero dice en el versículo 13 de Daniel 7 que miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese está hablando de Jesús. Y vino hasta el anciano de día. Si el juez
se sentó y los libros fueron abiertos, es el anciano de días. Quiere decir ahora que Jesús, como hijo de hombre, es llevado hacia el anciano de día. Y dice el versículo 14 en su inicio, y le fue dado dominio, gloria y reino. El juicio, entonces, quiere decir que empieza ¿para qué? Para darle dominio, gloria y reino a Jesús. Ahora vamos a ir a Daniel, vamos a ir a Daniel 12 nuevamente, para que vamos a ver a dónde nos va a llevar esta profecía. Daniel 12 y el versículo 7 nos dice que él oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos. Quiero que esa misma expresión la vamos a encontrar en Apocalipsis 10. En Apocalipsis 10 vamos a encontrar esta expresión de ese ángel que levanta su mano al cielo y jura por el que vive. Vamos a ver, dice Apocalipsis 10 y en el versículo 5 dice, el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Es la misma expresión que tiene Daniel 12, versículo 7. El ángel juró, quiere decir que es el mismo ángel. Y ahora dice, y juró por el que vive de los siglos, siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Así como dice el profeta Daniel en el versículo 7, el ángel juró y dice que cuando se acabara la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. O sea, Daniel dice que se cumplirán cuando se acabe esto. Y aquí dice que el tiempo no sería más, ¿verdad? Y que entonces dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, Apocalipsis 10 me está ahora declarando el cumplimiento de esta profecía de las 2300 tardes y mañana. Pero nosotros leímos aquí en el versículo 6, en el 7, que dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando empiece a tocar la trompeta. Sabemos que la fiesta de las trompetas era la fiesta después del Pentecostés. O sea, si iba a empezar el juicio, debía suceder primero la fiesta de las trompetas y luego el día de expiación, que ya vimos que es el día del juicio o la purificación del santuario. Dice el versículo 2 de Daniel, de Apocalipsis 10, dice que tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y nosotros vimos que aquí está abierto el libro. Pero en Daniel 12, 4 dice, a Daniel se le dio la orden de cerrar y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir que el mismo ángel que juró aquí con el libro sellado, ahora aquí aparece, pero ahora dice que el librito está abierto. Quiere decir que el tiempo del fin ha llegado en este momento cuando el libro está abierto. Y alguna información muy importante, como dice Daniel, era que la ciencia aumentará. Lo que el conocimiento de esta profecía, de este libro sellado, iba a aumentar y se iba a poder entender esta profecía. ¿Verdad? Entonces, el versículo, vamos a leer del 7 al 10 de Apocalipsis 10. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Ahora dice que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significa esto de un librito?
y que él tenía que comerlo y que iba a ser dulce y iba a ser amargo. Vamos allá a Ezequiel, y vamos a leer en capítulo 3 para poder dejar que la Biblia nos dé un poco de su comprensión. Ezequiel 3, y vamos a leer del versículo 1. Dice aquí, me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Son los mismos símbolos que utiliza Juan en Apocalipsis 10, de un libro que se lo come y es dulce al comerlo. Dice el versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. ¿Qué tenía el librito? Las palabras de Dios. Dice el versículo 5, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Pero si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Oh, pero ya al tener un poco de luz, lo que tiene este libro es un mensaje que debía darse para un pueblo específico. Si aquel tiempo Ezequiel, el profeta Ezequiel tenía que darle ese mensaje al pueblo de Israel, ¿a quién tenía que darle entonces en el tiempo del fin este mensaje? Bueno, este mensaje entonces tenía que ser anunciado a cristianos, no de lengua extraña, sino de personas que conocen de la palabra de Dios y debieron aceptar entonces el mensaje. Pero dice aquí que cuando comiera el libro le iba a ser dulce en la boca, pero cuando lo comiera iba a amargar su vientre. ¿A qué se refiere entonces con que iba a amargar su vientre? Bueno, el mensaje que se debía tener era un mensaje dulce, porque era la palabra de Dios, pero parece que el mensaje no iba a ser el correcto que estaban dando y le amargaría el estómago, el vientre, en el momento que fallara el mensaje que se está dando. Entonces nosotros podemos encontrar en la historia que hubo un grupo de diferentes denominaciones cristianas que habían puesto una fecha a la venida del Señor Jesucristo y habían dicho que el Señor Jesucristo vendría en una fecha específica. Al parecer, la fecha en que habían puesto era la fecha correcta, pero no de su venida, sino de la purificación del santuario. Y al no entenderla, entonces le amargó el vientre. ¿Cómo podemos nosotros entender este asunto? Bueno, se estuvo anunciando que en 1844 vendría el Señor Jesucristo a purificar la tierra. Pero como no vino el Señor Jesucristo, estos cristianos, una gran parte de ellos, se quedaron confundidos y amargados, así como dice el libro de Apocalipsis, porque no se cumplió la venida del Señor. Pero algo muy importante que dice el libro de Daniel, es que en el versículo 10 de capítulo 12 dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿A qué se refiere Daniel cuando dice que muchos serán limpios? Bueno, en este momento en que esa profecía había sido mal interpretada, muchos de los que estaban siguiendo estos movimientos creían en ella por el momento, pero parece que la creencia que tenía era por el miedo de la venida del Señor. Y entonces dice aquí que muchos serían limpiados y emblanquecidos.
lo que quiere decir que esto era una prueba de un zarandeo en la iglesia de aquellos que estaban siguiendo el movimiento de la segunda venida de Cristo. Y dice que los impíos procederán impíamente, lo que quiere decir que aquellos que no estaban buscando de corazón al Señor no procedieron para buscar la dirección de Dios, sino que procedieron impíamente, y muchos se retiraron de estos movimientos. Pero hubo un grupo que, así como dice que muchos serían limpios y emblanquecidos y purificados, oraron a Dios para que Dios le pudiera aclarar el fallo que ellos tuvieron. Durante este anuncio que estuvieron haciendo este grupo de cristianos, pasaron alrededor de unos años, aproximadamente como 10 años, así como en el día de las trompetas se hacía 10 días antes del día de expiación. Este mensaje que ellos estaban dando de que Jesús vendría a la tierra para purificarla como su segunda venida, era el anuncio de las trompetas, ¿verdad? Era el anuncio de las trompetas antes del día de expiación, pero no vino el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues en sus oraciones a Dios les pidieron explicación. ¿Por qué no se cumplió esta profecía de los 1300 tardes y mañanas si todos los cálculos que habían sido estaban correctos? Si nosotros vemos, el Señor entonces lo que hizo fue que le contestó su oración. ¿Y qué le mostró? Vamos a ir a Hebreos, y nosotros vamos a ver qué fue lo que Dios les mostró a ellos. En Hebreos 8, el capítulo 1 y 2, ya ellos entendían que era la purificación del santuario lo que se debía cumplir, pero ellos creían que la tierra era el santuario. Pero Dios les mostró en el libro de Hebreos que el santuario que estaba en juego aquí no era la tierra, sino el santuario celestial. Y entonces fueron al libro de Hebreos y encontraron la información que Dios quería que yo entendiera. En Hebreos 8, vamos a leer capítulo 8 del 1 y el 2. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, aquí ellos entendieron que el santuario que iba a ser purificado no era la tierra, sino el santuario celestial. En Hebreos 9, versículos 2, 3 y 8 nos da especificaciones de las partes del santuario. Dice así: pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El versículo 8 nos dice que el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Quiere decir que cuando Cristo en el Pentecostés entró al lugar santo, nosotros estudiamos Cristo en su santuario. Les recomiendo que pueda ver este video para que vea a Jesús moviéndose en el lugar santo y entonces poder entender las dos partes del santuario que habla el libro de Hebreo aquí. La parte del lugar santo, mientras estaba en pie, no se había empezado la segunda parte, que es el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote terrenal entraba una vez al año. Entonces, ¿qué pasó entonces cuando ellos entendieron y estudiaron esa escritura? Bueno, ellos entendieron entonces que la purificación del santuario era el inicio del juicio en el lugar santísimo, en el lugar santísimo. Ahora, vamos a ver que hubo una experiencia con los apóstoles de Jesús al malinterpretar las escrituras. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un ejemplo de una mala interpretación de las escrituras. Lucas, vamos a ir al libro de Lucas y vamos a ver el capítulo 24, porque una profecía usted la malinterpreta, quiere decir que ya usted está acabado. Simplemente cuando no hay un cumplimiento de algo que usted pensaba, vaya a Dios y Él le dará la respuesta. Entonces, Lucas 24, el versículo 17 al 21.
Vamos a leer aquí para que nosotros podamos entender que la mala interpretación de la escritura nos puede hacer cometer errores. 24, el versículo 17, Lucas 24, versículo 17, dice, aquí Jesús se encuentra con los dos que iban de camino a Emaús. Y dice en el versículo 17, Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. El versículo 21 nos dice a nosotros que ellos esperaban que Jesús fuera el que había de redimir a Israel. Pero ¿vino Jesús a redimir a Israel? Claro que sí, pero la forma en que ellos entendían la profecía no era la indicada. Ellos creían que el Mesías iba a redimir a Israel. Y como murió, estaban decepcionados, estaban desencantados. Le pasó como a este grupo que cuando comieron el librito, o sea, entendieron la profecía, pero le dieron un mal significado. Y entonces se le amargó el vientre, al igual que a este grupo de discípulos que malentendieron las profecías. Pero vamos a seguir en Apocalipsis, el capítulo 10. Y vamos a ver qué entonces le dice el ángel por haber fallado con esta profecía. No le dice que se debía desencantar, no. Vamos a ver lo que le dice. Apocalipsis 10, el versículo 11, dice, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿qué era necesario que profetizara otra vez? Bueno, ellos estaban profetizando que Cristo vendría en esa fecha. Ahora, tenían que profetizar otra vez, tenían que predicar otra vez. ¿Pero qué tenían que predicar otra vez? El capítulo 11, el versículo 1 nos da una claridad de qué tenían que ellos volver a profetizar. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que medís, seréis medidos. Entonces, aquí esta vara de medir representa medir un juicio. Entonces, lo que el ángel está diciendo que debe profetizar de nuevo no es la venida del Señor, sino la hora del juicio. Por eso en el versículo 11 que era necesario profetizarlo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto nos va a llevar al libro de Apocalipsis 14, capítulo 14 y el versículo 6 en adelante, donde dice que en medio del cielo vio volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo mismo que le dice el ángel que tenía que profetizar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 7 dice, decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En el próximo tema vamos a estudiar entonces cómo es que se efectúa este juicio, los pasos del juicio y a quiénes son juzgados. Aunque podemos leer en Apocalipsis 11 una parte de a quién se va a juzgar, pero esto lo veremos en el próximo video del juicio de Dios. Si la hora de su juicio ha llegado, con quién empieza el juicio y a quiénes van a juzgar. Espero que este video haya sido de mucha enseñanza y que podamos entender que estamos ahora en el momento del juicio. Yo hice un esquema del cumplimiento de esta profecía en el cual podemos ver las 70 semanas
y los 2300 años. Aquí podemos ver que cuando nosotros vamos a Daniel 9, donde está la 70 semana, en el año 457 se hace la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Las 7 semanas más 62 semanas, entonces hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? Son 483 años, 7 semanas más 62 semanas. Entonces, en el bautismo de Jesús, en el año 27, ¿verdad? Nosotros vemos el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe. Aquí, 3 años y medio del ministerio de Jesús, es crucificado, donde dice la profecía que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, 3 años y medio después, Jesús le había dicho a sus discípulos cuando resucitó que tenían que predicar el evangelio, comenzando desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, en el año 34 se sella la visión y la profecía con la muerte de Esteban. Ahí pasan los 490 años de las 70 semanas, desde el 457 hasta el año 34, sin interrupción. Entonces, de los 2300 tardes y mañana que el ángel le había dicho a Daniel, esta es una parte de la profecía, 490 años, y continuando da hasta 1844, donde es la purificación del santuario, y igualmente es el inicio del juicio. Entonces, ahí podemos encontrar en esta gráfica el cumplimiento de esta profecía de 2300 tardes y mañanas, en el cual incluyen las 70 semanas y la purificación del santuario. Que Dios le bendiga, que puedan compartir, darle me gusta y puede suscribirse para ver el siguiente video de a quienes están juzgando a Jesús en el lugar santísimo. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video.